El sur es el destino. La frase de nuestro norte es el sur, a mí me parece una frase muy adecuada. Si algo ha sido también vanguardia Venezuela, ha sido la recuperación de la identidad de ese sur. Ese sur que no se somete ya al norte, ese sur que ya es una identidad en sí mismo. El sur es un lugar en la historia, de donde venimos, son nuestras raíces y es un lugar hacia donde miramos. Yo creo que el sur, lo decía Chávez, es un concepto político y es un concepto también fuertemente emotivo, ¿no? El sur es tan necesario, es tan fuerte, tan de gente combativa, que no se queda tranquila si algo no le gusta. Eso tengámoslo muy presente. El sur significa para mí la felicidad cultural del mundo, porque con nuestro intercambio cultural podemos aprendernos, seguimos con nuestros desarrollos científicos, educativos, económicos, hasta políticas. Yo me declaré a mí misma guevarista a los 15 años, entonces yo conocía de lo que era la lucha de Cuba en África, en todos los pueblos que empezaban a despertarse en los 60, a la revolución. Y para mí el sur fue siempre eso, fueron los pueblos oprimidos, los pueblos que estuvieron siempre en guerra o siempre invadidos por uno u otro imperio. El sur para mí ahora es sobre todo la esperanza de la lucha contra el imperio, de la construcción de la América de los pueblos, ¿no? Y no la América sometida como era hasta ahora, ¿no? Yo nunca sentí, por ejemplo, que la patria fuera, o la madre patria fuera España. Desde siempre sentí que el sur podía ser África, podía ser Latinoamérica. Para mí el sur es mi raíz. Yo voy para el norte cuando yo puedo o cuando el universo me manda para el norte, pero ya yo con mi raíz, mi cultura y mi identidad del sur, yo soy orgulloso en mi expresa. Una identidad que no compite, que no confronta, que no coloniza. Ese sur no quiere colonizar al norte, no quiere confrontar al norte, pero quiere ser el mismo. Y el sur es este lugar en el mundo que nos ha tocado, por suerte nos ha tocado, y por el cual vamos a luchar y vamos a pelear. O sea, nosotros no somos desgraciadamente sur. Desde sus inicios se pretendió que el capitalismo tuvo su seno, su nacimiento en la Europa central, en Inglaterra fundamentalmente, la Revolución Industrial. Sin embargo, es imposible que el capitalismo sea consolidado como lo es hoy día sin la existencia del sur. Fue, digamos, fundamental el desarrollo de la civilización en general a costa del sur. Esa es su importancia. Nunca puede prescindirse el sur en ese sentido. En la construcción de esta identidad estos 15 años han sido capitales para que ese sur pueda levantar la cabeza. Es complicado levantar la cabeza después de 500 años de dominación, no solo militar, no solo política, no solo económica, sino también cultural. Sí, se impuso una visión, un imaginario eurocéntrico, lo que conocemos como la cultura greco-romano-germánica. Y eso, digamos, marcó el tiempo, el espacio, las unidades de medida, o sea, la visión del mundo en general, sin ver esta cara. Latinoamérica es una identidad que surge del milagro, un milagro atroz, porque surge de matanzas, conquistas, violaciones, etc. Pero surge una identidad completamente nueva. Y esa identidad en un momento dado, hace 200 años, cobra conciencia de sí misma y emprende un proceso emancipatorio, un proceso de libertad para cortar las amarras. Tenemos la oportunidad en nuestras manos de repensar, decir, bueno, ¿qué es el sur? Yo creo que en esa batalla seguimos hoy, y esa es la batalla por el sur, y es una batalla que ahora, si bien puede que no se libre militarmente, sí que hay que librarla, y en ese sentido entronca con el primer objetivo del plan de la patria, ¿no? La soberanía y la independencia, garantizar esa independencia, y por eso este sur es tan peligroso y por eso Venezuela es tan peligrosa. Si usted lee la historia desde Perú hasta Venezuela, muy poco tú vas a ver que los historiadores se enfocan de Tupac Amaru,
Y cuando llega en Venezuela muy poco se hablan de Guaycaipuro, muy poco se habla también de Leonardo Chilino. ¿Por qué? Fue silenciado porque no tiene que ver propiamente con la capacidad e incapacidad que tengamos nosotros de este lado, sino que ya hubo un proceso, digamos, de conquista, ya de ese momento ya se impone un punto de vista, una manera de ser, de pensar, se impone para sangre y fuego además. Y eso no quita la capacidad. La mayoría de las personas que escriben la historia, vamos a poner en Sudamérica, son eurodescendientes y ellos enfocan lo que es la parte europea. Sencillamente se nos sometió, se nos saqueó, se nos impuso una cultura y desde ese punto de vista quedamos un poco a la saga. Y la parte típica nuestra, los hermanos aborígenes, los hermanos afrodescendientes, muy poco se habla en la historia. El pueblo suramericano se formó bajo dos premisas. Por un lado, emular a su hermano del norte y por otro, materializar el sueño inconcluso de Bolívar. Dos fuerzas encontradas que iban consolidándose en paralelo. La llegada del nuevo milenio trajo nuevos aires para América Latina, una nueva oportunidad para construir la patria grande. Los convocados venían de aquí y de allá. Hablar de Chávez del Sur es un tema apasionante y entre otras cosas tiene que ver mucho con el compromiso histórico que él asume con el legado de Bolívar. Creo que fue Chávez el que después de tantos años empezó a hablar realmente, e incluso bueno, acá en Venezuela después de Bolívar o en Argentina después de San Martín. Fue el primero que después de 200 años empezó a hablar de la patria grande. Pero hablar de la patria grande y hacerlo realidad. Bolívar pensó que sencillamente era posible consolidar la emancipación si se liberaban otros países. Eso era una necesidad y eso inspiró a Chávez en la visión que él tiene respecto del fenómeno político actual. Yo creo que Venezuela es una gran apuesta por construir un país justo, una sociedad justa, y es una propuesta a la cual nos han invitado. Eso es una herencia bolivariana acerca del hecho que es imposible, por todo lo que nos comunica, por todo lo que nos identifica. El lenguaje común, historia común, o sea, un conjunto de elementos que son comunes y que prácticamente sin unidad, o sea, aislados, es posible consolidar victorias. Yo en lo particular recuerdo a Hugo Chávez en el 2005 en Argentina, en Mar del Plata. A nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración. Y recuerdo que nos invitó a venir, que nos dijo: mis llanos son sus llanos y su tierra es mi tierra. Y fue una gran invitación realmente para venir y ser parte de esta historia. Los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas, para los pueblos de América. Es innegable pensar que desde hace 10 y 15 años con la revolución bolivariana, en la región nos sentimos más como hermanos. Finalmente Chávez logró que se lo aceptara y Mercosur a partir de Chávez pasó a ser no una asociación económica, sino también un espacio político para discutir. No es posible avanzar, no es posible salir del atraso, si no es en conjunto, y en eso Chávez tuvo mucha claridad. Somos tan distintos y en esa multidiversidad, pluridiversidad, multiculturalidad que tenemos en la región, pensar que estamos ahora hermanados por uno u otro motivo, siempre defendiéndonos del imperio en casos como en golpes de Estado, injerencias o asedios o ataques, pues nos hace pensar de que uno nos necesitamos con el otro. Si cae una bomba en Venezuela, realmente cae en Latinoamérica. Y que si hoy vienen por el petróleo de Venezuela, mañana van por el agua de Brasil. Y yo creo que se está notando eso y por eso es que Venezuela no está sola, o sea, realmente, y eso es gracias a Chávez. Y esa unidad se escribe, se dice y se vive día a día, trabajando, haciendo, empujando para que se pueda hacer realidad este gran proyecto bolivariano. ¡De los pueblos hasta la muerte! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Viva el Che Guevara, carajo! Fue algo mágico, yo lo describo como una magia de sentimientos y emociones que me pasó con el viaje a Venezuela. Revolucionó la noticia de la muerte del comandante y esa noticia me afectó tanto, pero tanto que estaba una semana como que sin comer, sin dormir. Yo no podía seguir así y dije: comandante, tú me tienes que mandar a Venezuela, no sé cómo, pero mándame. Por eso lo describo como mágico. Hablar de la construcción de la patria grande sin mencionar la figura de Hugo Chávez es imposible. Él envainó la espada de la liberación ideológica de los pueblos del mundo y transformó las relaciones bilaterales. Quedaban a un lado las alianzas estratégicas y pasaba a construirse en colectivo.
Yo estaba estudiando en la universidad, fue el golpe de Estado en Venezuela y yo estudiaba historia y me especializaba en exclusión social, entonces quería trabajar con niños de la calle y en toda América Latina podía escoger el país y como fue el golpe de Estado me pareció un momento histórico muy interesante y decidí venir acá. Desde hace tiempo yo y mis compañeros de mi organización política, que somos catalanes independentistas, seguimos muy de cerca los cambios que han habido en los últimos 15 años en Venezuela y los avances que ha habido con respecto a los beneficios para el pueblo. Yo vine acá por mi voluntad, para aprender la revolución. Yo había estado trabajando en Paraguay y bueno, con el golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido del presidente Lugo, aquello se puso muy peligroso, sobre todo para extranjeros con cierta sensibilidad hacia el pueblo. Y bueno, me llegó una oferta de trabajo aquí a Venezuela y ahí aterricé yo ese 8 de agosto. Empecé a leer en los libros las luchas, las revoluciones que pasaban en el mundo y en la historia. Hasta que un día, bueno, ya en la universidad, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, conozco a un loco que empezó a hablar de socialismo y empezó a hablar de socialismo cuando el socialismo no era una mala palabra. Ese loco era Chávez y bueno, yo me enamoré perdidamente de ese hombre. Antes el comandante no sabíamos tanto sobre Venezuela, el país, pero cuando llegué el comandante en la revolución, tomé esta posición humanista socialista en el mundo y lo conoció a Chávez, recibí su mensaje dentro del movimiento antiimperialista surafricano. Uno viene desde España y viene con todos esos estereotipos que les han metido en la cabeza los medios de comunicación sobre un Estado fallido, la inseguridad, esto que a lo mejor no es una dictadura pero tampoco es una democracia. Recuerdo que al día siguiente era 10 de enero, tenía que hacer la asunción, iba a asumir Maduro porque Chávez estaba en Cuba y había todo un debate sobre si era legal, no era legal o legítimo. Me encontré con un país totalmente asediado, en una situación de polarización política muy fuerte, que al principio no entendía. Ya ahí me encontré con una derecha que no quería saber nada con que continúe el proceso democrático, popular, y un pueblo que iba a demostrar que sí estaba convencido de hacia dónde empujaba la historia. Recuerdo como desde Maiquetía y subiendo en el taxi hacia Caracas, poco a poco se me iban cayendo, ¿no? Simplemente con la conversación con el taxista, con las conversaciones que iba teniendo a medida que me acercaba al que iba a ser mi domicilio. La ciudad de Caracas estaba destrozada, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Había niños de la calle, una ciudad horrible. Y yo venía a hacer mi trabajo social, entonces estaba muy bien ubicada. De repente lo que me surge es una realidad muy diferente, ¿no? Una realidad de un país cálido, de un país abierto, de un país que obviamente tiene problemas, como todos los países tienen problemas, por supuesto, pero un país que realmente sí funciona tanto como sociedad como Estado, ¿no? También fue un país que en un año se transformó, porque del 2003 al 2004 sucedió una cosa fascinante que fue el referéndum revocatorio y que unió así a millones de personas en amor por la construcción de un nuevo país. Y creo que esa es un poco para mí la imagen más fuerte de la revolución, que son miles de personas constantemente movilizadas, tanto en los centros de las ciudades como en sus comunidades, que están defendiendo lo que creen que es justo. Menos mal que luego cambié un poco mis deseos de realización personal porque luego ya no hubo niños de la calle gracias a la revolución. Y así es como yo dije un día, yo no quiero seguir leyendo las revoluciones en los libros. Hay una revolución que está viva, está un poco lejos de Argentina, pero estaba de este lado del mundo, en Venezuela. Ser gobierno y ser libre es algo muy complicado y nos han educado para no ser gobierno y para no ser libres, nos han educado para obedecer. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me ha maravillado y me sigue maravillando en Venezuela, que es la historia de un pueblo que aprende a ser libre. Y eso realmente creo que es la apuesta más bella y más honda que se puede hacer en esta vida. Venezuela aparece en los medios internacionales asociada al caos político y social. Para los especialistas, ese discurso forma parte de la campaña mediática contra ese país. Mientras que los medios internacionales anuncian un éxodo de venezolanos, Venezuela recibe a un grupo de migrantes que se han sentido llamados por el proceso político y social que se vive allí. Y hay mucha gente, me he encontrado mucha gente en Venezuela que tiene idealizado tanto Estados Unidos como el Estado español y yo creo que desconocen la realidad de allí. Allí
la gente sufre mucho. Bueno, es un momento muy difícil ahora. Y aquí, en cambio, hay trabajo, hay oportunidad y es fácil ser feliz aquí. Creo que si algo caracteriza a Venezuela es la felicidad. Y no quiero parecer con esto como muy esotérico, ni quiero tampoco mitificar a los pueblos son como son y no es necesario mitificarlos. Pero yo creo que hay algo dentro del espíritu venezolano que se caracteriza por el aprovechamiento de la vida y eso se mantiene. El amor más hermoso y el que te llena plenamente es el amor colectivo. Y eso es lo que viví yo acá, por eso es el país. Se me enganchó así por dentro del país y no me soltó más en el 2004 cuando fue el referéndum. Acá en Venezuela hay esa posibilidad, porque en Venezuela ahora hay una energía del amor mundial. Particularmente descubrí acá que una revolución son millones de personas. No es un colectivo, un movimiento, un barrio, no, es un pueblo entero. Y ese pueblo entero tiene muchas formas de organizarse. Yo viví algo que desconocía, que era la democracia, porque no me podía imaginar ese nivel de participación ciudadana en la política, en la construcción de un país, ¿no? Y es ese gran movimiento con el cual yo tal vez no lo dimensionaba en su grandeza, que es el proceso de empoderamiento, que es muy fuerte, muy complejo y atraviesa, creo que todos los sectores, los indígenas, los afrodescendientes, los pescadores, los barrios, las doñas. Porque la revolución es una continuación de desarrollo de espíritu cultural y humana. Intento ser un observador neutral, aunque me siento muy integrado en Venezuela y para mi sorpresa a los pocos meses ya utilizaba el nosotros para referirme a Venezuela. Y eso cuando te sale de forma natural muestra un pueblo abierto que integra a su gente. Yo me quedé porque era inevitable quedarse. O sea, yo no podía irme a otro sitio. Yo, en plan, he descubierto el lugar donde se puede ejercer la ciudadanía en el planeta. Yo venía con esa idea de infierno. Y poco a poco el infierno cada vez me parecía menos infierno, iba dejando paso a un dulce paraíso, un tanto peculiar, no perfecto porque los paraísos no son perfectos, sí muy cálido, sí muy abierto y un país que creo que enamora. Un país en el que se puede soñar y se cumplen los sueños, no como la podrida Europa que está en decadencia, donde los jóvenes la única salida que tienen es o irse y dejar a todos sus seres queridos o deprimirse. Y hay una disposición a mostrar, hay unas ganas de mostrar, unas ganas de que la otra persona venga. Y en mi caso, como argentino, siempre que he ido a un lugar, las puertas se me abrieron, me dijeron, hermano, vení, bienvenido, qué bueno que estés acá. Y yo me he sentido muy bien recibido en todos lados. Y eso también es muy fuerte. Me parece que Venezuela es un pueblo muy valiente, muy combativo. Y pues mientras más fortaleza de las personas que creamos en esa revolución que ha creado el comandante y apoyemos el proceso desde donde podamos y como podamos, como boliviana yo estoy encantada de estar en Venezuela. Se sabe que en España es así, se sabe que en Europa es así, pero continentalmente Chávez representó una amenaza para todo el mundo. En Argentina está muy claro, cuando fueron las elecciones del 7 de octubre del 2012 había toda una apuesta continental y mundial comunicacional. Recuerdo que venían periodistas de derecha, había todo un deseo continental y mundial de que perdiera Chávez y no era algo oculto. Comunicacionalmente está claro que había una campaña para demonizarlo. Hombres y mujeres en Venezuela fueron reconocidos como sujetos políticos capaces de transformar su realidad. Sin embargo, el poder popular ha sido invisibilizado en la canalla mediática contra este país. Sobre Venezuela se tejen dos discursos: intentar convencer al otro de lo que pasa en Venezuela o difundir el discurso del poder popular en los otros pueblos del mundo. Resolver esta interrogante es uno de los desafíos que atraviesa Venezuela. Cuando yo estaba aquí trabajando de trabajadora social, bueno, era un momento climático, de clímax, un momento de clímax en el tema de la manipulación mediática, del acoso mediático, el golpe de Estado fue un golpe mediático. Entonces yo veía que era fundamental trabajar el tema de la comunicación. Por esos tiempos matan a Raúl Reyes, una semana después de que yo llegara, y empieza toda la cuestión de los computadores y la guerra contra Venezuela. Y yo ahí me metí de una vez a trabajar en la comunicación popular. Los medios de comunicación, los que yo más conozco, los españoles obviamente, pero también los europeos, los estadounidenses, son medios de propaganda, no satisfacen el derecho a información de la gente y son la punta de lanza, son la vanguardia en esa acometida contra Venezuela. Y yo ya quería darlo todo por este país que me lo había dado todo, ¿no? Yo me sentía fascinada.
Entonces me puse a estudiar cine documental. Yo venía de estudiar edición, audiovisual, todo el tema de la comunicación, el cine. Eso se ha cambiado también en Venezuela. El sujeto también es un sujeto informativo protagónico. La información no solo corresponde a los medios de comunicación convencionales, el propio pueblo puede ser también un actor dentro de la comunicación. Yo necesitaba contar fuera qué era lo que yo estaba viviendo acá. Yo necesitaba que la gente de mi pueblo respetase a mi comandante, no lo tratasen como un bobo, que era como lo trataban los medios de comunicación en el Estado español. Y yo, pero ¿cómo no vas a respetar al hombre que más ha trabajado por un pueblo que yo conocí en mi vida? Es muy complicado intentar romper esta muralla de los medios de comunicación. Y ahí yo me planteaba una cosa que desde que he llegado a Venezuela cada vez creo más en ella, ¿no? ¿Cómo podemos romper esta muralla e intentar convencer al lector español, al lector europeo o al lector estadounidense de que las cosas no son como las pintan? Y paulatinamente a lo largo de estos años, aunque los medios hayan atacado muchísimo al comandante y a lo que pasaba en Venezuela, para casi todos los pueblos del mundo la revolución bolivariana y su líder, el comandante Chávez, fue como una esperanza. Y después de mucho pensarlo y mucho leerlo, he pensado que lo mejor, y ahí sí que me agarro un poco al presidente Chávez, quizás lo mejor es no intentar convencerle. En los afanes de defender a Venezuela se habla mucho del gobierno y no tanto de ese gran movimiento popular, que estamos hablando de hombres y mujeres, de millones, del proceso de poder popular, comunal, de recuperación de fábricas de los trabajadores, los procesos campesinos, tierras colectivas, los conucos. Es muy difícil romper esas matrices de opinión porque caen en un terreno abonado que es el del colonialismo. Las sociedades europeas son fuertemente coloniales, tienen el síndrome de la civilización superior, la superioridad civilizatoria, y todo lo que pasa en Latinoamérica es una mala copia de Europa, o directamente las cosas funcionan mal o simplemente no funcionan. Es fundamental, tú cuando quieres informarte, ahora siendo un ciudadano del mundo, cuando te quieres informar, te informas a través de internet, porque es donde tienes acceso a más vías, no a un único discurso. A mí a lo mejor no me interesa tanto que un español vea la realidad aquí como que la vea un panameño, que la vea un alemán como que la vea un argentino, que la vea un francés como que la vea un mexicano. A lo mejor tenemos que virar nuestra mirada hacia Latinoamérica, que en el fondo es nuestro ámbito, nuestra región, y ahí crear una hegemonía comunicativa. Esta es la historia de un hombre ya un poco mayor que vive en el interior y cuya historia es una historia de pobreza, de marginación, de exclusión social, de ser un invisible dentro de su propio país. Pero también es una historia de futuro, de esperanza. Es una historia que sucede en los tiempos heroicos, cuando Chávez, al salir de Yare, recorre todo el país convocando a la gente al futuro, convocando a la gente a la esperanza, convocando al pueblo a una Venezuela que no solo era posible, que no solo era necesaria, sino que también era inevitable. Y este hombre oye hablar de ese tal Chávez y de cómo anda recorriendo todo el país y le dice a su esposa: mira, me voy a ir a Caracas a buscar a ese tal Chávez y le voy a contar mi historia. Cuando por fin, al cabo de los días, llega a Caracas y se encuentra a Chávez en una plaza, que podía ser esta misma plaza, con miles de personas escuchándole, ahí se sienta este hombre a oír al presidente Chávez. Al cabo de los días regresa a su casa y su esposa le pregunta: ¿le contaste a Chávez tu historia? Y él dijo: no, fue Chávez quien me contó mi historia. El sur se construye desde América Latina, América Central, Asia y África. Lo construyen hombres y mujeres que fueron silenciados. Hoy, la construcción del sur no es una nostalgia, es presente y futuro. Por ejemplo, una comuna que a mí me ha marcado mucho que se llama la comuna Cajigal, en Sucre. En su principal sembraban cacao y que escucharon el llamado del comandante Chávez, porque así empiezan las historias en este pueblo. Bueno, ¿usted cómo empezó a organizarse? Bueno, escuché a Chávez que decía que la comuna había que organizarse. Tuve la suerte de empezar a trabajar apenas llegué en un canal que era Ávila TV, que nació la propuesta desde el gobierno, desde una alcaldía, la alcaldía de Caracas. La alcaldía le delegó la creatividad y las decisiones y todo lo que pasaba en el canal a chamos que venían de los márgenes, venían de ser marginados. Y ahora están en un territorio de miles de hectáreas, produciendo de manera colectiva plátano, produciendo cacao, construyendo viviendas con trabajo voluntario. Empezaron a crear cosas bellísimas porque se les dio la oportunidad de manejar ellos cámaras, computadoras, de salir ellos mismos, además a buscar las noticias y lo que estaba pasando de su propia gente. Pretender llevar un cambio político y su correlativo económico pasa por colocar entre los objetivos
elementos como el de la felicidad o el buen vivir o el bienestar. Yo creo que hay un antes y un después en la historia de nuestra región para pensar que cualquier actividad de gobierno siempre tiene que ir en función de los beneficios de los pueblos. A los ojos de las clases dominantes, a los ojos de todos los gobiernos que habían gobernado hasta este entonces, no servían, eran el pueblo pobre, abandonado, y ese pueblo pobre, abandonado, Chávez dijo, no, este no es el destino tuyo. Esa es su más camaña que predica el presidente Evo Morales, que significa el vivir bien. Nos hace pensar que tenemos que estar en armonía, unidos. Tiene que ver con la cosmovisión que tienen estos países. Tiene que ver con el modo como asumen la procuración de la existencia material humana en armonía con la naturaleza. Vivir bien, no en el sentido de tener lujos, vivir bien con uno mismo, con nuestra madre naturaleza y con nuestros hermanos. El sur es construcción colectiva. En el sur caben ellos, ellas, nosotros, vosotros, tú, yo y ustedes, que forman parte de esta red. Ya ustedes forman parte de los 6 grados. Por las tareas pendientes, ¿no? que nos dejó Chávez y que nos deja el mismo proceso, para realmente consolidar y para que realmente exista esa patria grande de la que habla Chávez, porque todavía falta mucho en realidad para que se consolide. Y bueno, aquí es donde me quiero quedar y aquí es donde quiero que crezca mi hijo y bueno, en eso estamos. Yo creo que nadie que se vaya de su país, ningún inmigrante, decide quedarse para siempre, ¿no? En mi caso yo quiero volver. Yo vivo con un trauma del exilio, ¿no? Y con el trauma de la dualidad de patrias, ¿no? Y por supuesto que voy a volver siempre, pero no sé si voy a volver alguna vez en mi vida a vivir allá. Mi país está en un proceso de emancipación del Estado español, igual que fue Venezuela hace más de 200 años. Nosotros luchamos por la independencia, creemos que es justo. Y bueno, como estamos en eso, yo quiero volver para vivirlo y para luchar por eso. Y además de que es una tierra que por una parte te abre los caminos y por la otra hay que defenderla, porque es demasiado importante lo que sucede aquí.